Hay momentos en los que obedecer a Dios parece más difícil que enfrentar cualquier batalla externa. Momentos en los que el camino se oscurece, la dirección no es clara y el corazón duda si podrá soportar lo que viene. Sin embargo, es en esos instantes donde la obediencia se convierte en el lenguaje más puro de la fe. Porque confiar sin entender es una de las formas más altas de amor. Dios no siempre explica, pero siempre acompaña. No siempre muestra el destino, pero nunca deja de guiar. La vida de fe no se construye sobre certezas humanas, sino sobre convicciones divinas. Y esa convicción tiene una voz clara en las palabras pronunciadas a Josué: esfuérzate y sé valiente. No fue una sugerencia, fue un mandato, porque el cielo sabía que la valentía no se siente, se elige. Cuando Dios habla con Josué, el pueblo de Israel está al borde de una nueva etapa. Moisés ha partido y la responsabilidad de conducir a una nación entera recae sobre los hombros de un solo hombre. Humanamente el temor era inevitable, pero en medio del peso, Dios no le promete facilidad, le promete presencia. No le dice, será sencillo, le dice, yo estaré contigo. Esa es la esencia de la fortaleza, no la ausencia de miedo, sino la certeza de compañía. Cada vez que el alma obedece, algo en el cielo se alinea. La obediencia abre puertas que el esfuerzo no puede abrir. Es la llave que activa la protección divina, el puente que une la fe con el propósito. Pero obedecer requiere valentía, porque muchas veces la voz de Dios nos guía a lugares que desafían la lógica. Nos pide avanzar cuando no hay camino, esperar cuando queremos correr y confiar cuando todo parece incierto. Josué no fue un guerrero que nació valiente, fue un hombre que aprendió a hacerlo mientras obedecía. Su fuerza no vino de su espada, vino de su relación con Dios. Cada paso que dio hacia la tierra prometida estaba sostenido por una promesa invisible. No caminaba solo, caminaba con la palabra viva que lo cubría. Dios no busca obediencia ciega, busca obediencia confiada. Hay una gran diferencia entre cumplir por obligación y obedecer por amor. La obediencia que nace de la confianza no teme al resultado, porque sabe que el Dios que manda es el mismo que respalda. Cada instrucción divina lleva dentro una garantía celestial. El ser humano suele confiar cuando entiende, pero la fe comienza donde termina la lógica. Josué no sabía cómo cruzar el Jordán, no sabía cómo derribar murallas, no sabía cómo vencer gigantes, pero sabía quién le había hablado. Y eso bastaba, porque cuando sabes quién te envía, no necesitas entender cada paso, solo necesitas avanzar. Hay una fuerza sobrenatural que desciende sobre el alma obediente. Es una fortaleza que no depende del cuerpo ni del ánimo, sino del espíritu que habita dentro. Esa fortaleza sostiene en los días de duda, renueva en las noches de cansancio y levanta cuando todo parece perdido. Es la misma fuerza que llevó a Josué del temor a la conquista, del silencio al liderazgo, del desierto a la promesa. Dios no le pidió a Josué que fuera fuerte por sí mismo, le pidió que fuera fuerte en él. Porque la verdadera valentía no consiste en no sentir miedo, sino en avanzar a pesar de él. El mandato, esfuérzate y sé valiente, no fue una carga, fue un recordatorio. Un llamado a recordar que el poder no venía de sus manos, sino de su presencia. Hay una diferencia entre la fuerza humana y la fortaleza divina. La fuerza humana depende del momento. La fortaleza divina depende de la fe. La fuerza humana se agota. La fortaleza divina se renueva. La fuerza humana necesita ver resultados. La fortaleza divina se alimenta de promesas. Y cuando el creyente aprende a confiar en esa fuente inagotable, descubre que su límite es el punto donde Dios comienza a obrar. Obedecer a Dios es muchas veces caminar sin mapa. Pero en ese acto de fe se revela la mayor seguridad. Saber que quien dirige el camino nunca se equivoca. Cada paso guiado por su voz, por pequeño que parezca,
forma parte de un diseño perfecto. Y aunque no lo entendamos en el momento, la obediencia nos lleva justo al lugar donde su propósito se cumple. El alma que aprende a obedecer no teme a los cambios. Entiende que Dios no mueve sin razón, no pide sin propósito, no prueba sin propósito. Todo lo que ordena tiene sentido, incluso cuando no lo tiene para nosotros. La obediencia no siempre trae comodidad, pero siempre trae bendición. Y la confianza es la semilla de esa obediencia. Josué fue llamado a liderar sin garantías humanas. Su mentor había muerto, el pueblo era rebelde y la tierra por conquistar estaba llena de enemigos. Aún así, Dios le dice, no temas ni desmayes. Es como si el cielo le dijera, no te enfoques en lo que te falta, enfócate en quién está contigo. Esa es la diferencia entre el temor y la fe. El temor mira las circunstancias, la fe mira la presencia. El llamado a obedecer siempre viene acompañado de un recordatorio. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. No hay distancia que lo limite, no hay terreno que lo asuste, no hay enemigo que lo supere. Esa promesa es universal. No está atada a un tiempo, está anclada a su carácter. Y su carácter es fidelidad. Hay una paz que solo llega después de decir sí a Dios. Es la paz del alma que deja de luchar contra su voluntad. Cuando la obediencia se convierte en estilo de vida, la ansiedad se disuelve, porque ya no cargamos con la presión de entender, solo con la decisión de confiar. Cada orden divina lleva dentro una provisión escondida. Dios no pide lo imposible sin antes preparar el camino. Lo que parece difícil a la vista ya fue resuelto en su plan. La obediencia no activa el milagro, revela que el milagro ya estaba preparado. Y el creyente que camina bajo esa verdad nunca camina solo. Cuando el alma confía, la duda se debilita. La mente ya no necesita controlar, el corazón ya no necesita ver. La fe sustituye la ansiedad con certeza. Y aunque el entorno siga igual, el alma se vuelve invencible porque sabe que todo lo que viene de Dios conduce a bien. Josué aprendió a obedecer sin condiciones. Cada instrucción que recibía era una oportunidad para ver la fidelidad de Dios manifestarse. Cruzó ríos imposibles, conquistó murallas inquebrantables y vio caer enemigos sin levantar espada. Todo porque eligió confiar antes que entender. El mandato, esfuérzate y sé valiente, sigue vigente. Es el eco divino que se repite en cada generación. Es el llamado que atraviesa los siglos para recordarnos que la fortaleza no se improvisa, se recibe. Que la valentía no nace del temperamento, sino de la presencia. Que la obediencia no debilita, empodera. Dios sigue buscando corazones dispuestos, no perfectos, dispuestos. Personas que digan sí incluso cuando no saben cómo. Que confíen aunque tiemblen, que obedezcan aunque duden. Porque en ese acto de fe, el cielo se mueve. La obediencia humana siempre activa la fidelidad divina. Cuando eliges obedecer, no solo honras a Dios, también te proteges. Cada instrucción divina tiene un propósito oculto. Salvarte de caminos equivocados, librarte de errores, acercarte a tu destino. Obedecer no es renunciar a la libertad, es abrazar la verdadera dirección. Hay una fortaleza que solo nace cuando decides confiar más de lo que entiendes. Es la fuerza tranquila del alma que dice, no sé cómo, pero sé en quién confío. Esa frase es la esencia de la fe. Porque el creyente no necesita conocer el desenlace, solo necesita recordar quién escribe la historia. Cada vez que eliges obedecer, estás diciendo, Señor, confío más en tu palabra que en mis temores. Y esa declaración tiene poder. No solo cambia el rumbo, cambia el corazón. Lo prepara para ver milagros donde antes solo había incertidumbre. La obediencia y la confianza son dos alas de la misma fe. Una no puede volar sin la otra. Obedecer sin confiar se vuelve esfuerzo humano. Confiar sin obedecer se vuelve fe incompleta. Pero cuando ambas se unen, el alma alcanza alturas que el miedo no puede tocar. El Dios que le habló a Josué sigue hablando hoy. No con truenos, sino con ternura.
no con imposiciones, sino con dirección. Y a cada corazón que se siente débil, inseguro o confundido, vuelve a decirle lo mismo: esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo. Esa frase, pronunciada hace siglos, sigue viva porque fue dicha por una voz eterna, la voz que no miente, que no falla, que no cambia, la voz que transforma la fragilidad en fe y la obediencia en fortaleza. Y hoy, mientras escuchas estas palabras, esa misma voz te invita a creer. No importa lo que enfrentes, no importa lo que temes, no importa lo que perdiste. Si obedeces y confías, nada te vencerá. Porque el mismo Dios que sostuvo a Josué sostiene también a quien decide caminar en su voluntad. Dios eterno, fuente de toda fuerza y de toda sabiduría, hoy elevamos nuestra voz con humildad y reverencia para declarar que en ti encontramos el valor que el mundo no puede darnos. No confiamos en nuestras habilidades ni en nuestra lógica, sino en tu palabra viva que permanece firme por los siglos. Tú eres la roca sobre la que se levanta nuestra fe. Tú eres el sostén invisible de cada paso que damos. Hoy confesamos con el corazón que la fortaleza no nace del esfuerzo humano, sino de la obediencia espiritual. No queremos caminar según nuestra voluntad, sino según la tuya. Aunque la mente no entienda, el alma elige creer. Porque cada vez que obedecemos, tu poder se activa y donde antes había temor, aparece convicción. Señor, enséñanos a obedecerte aún cuando el camino parezca incierto. Danos el coraje de Josué, que se levantó cuando todo a su alrededor cambió y aún así siguió creyendo. Haznos hombres y mujeres que no se mueven por la comodidad, sino por el llamado. Que no siguen sus emociones, sino tu voz. Que no buscan aprobación humana, sino tu mirada complacida. Hoy declaramos que el temor no gobernará nuestros pasos. El miedo puede tocar la puerta, pero no entrará en el corazón, porque tu palabra nos ha dado un mandato: esfuérzate y sé valiente. Y si tú lo mandas, también nos das la capacidad para cumplirlo. Cada palabra que sale de tu boca lleva dentro el poder para sostenernos. Padre, nos rendimos a tu voluntad. No queremos solo creer en ti, queremos caminar contigo. No queremos solo conocer tus promesas, queremos vivirlas. Danos oídos atentos para reconocer tu voz en medio del ruido. Danos discernimiento para entender cuándo debemos avanzar y cuándo debemos esperar. Porque la obediencia sin escucha es impulso, pero la obediencia guiada por tu voz es poder. Hoy entregamos en tus manos nuestros temores, nuestras dudas y nuestras inseguridades. Cada pensamiento que nos dice no puedes, lo sujetamos a tu verdad. Porque si tú dijiste, yo estaré contigo donde quiera que vayas, no hay lugar que pueda asustarnos ni desafío que pueda derrotarnos. Renueva en nosotros el espíritu de valentía, que la fe no sea solo un concepto, sino una postura, que cada mañana recordemos que la obediencia no es carga, sino privilegio, que cada paso se convierta en declaración de confianza y cada decisión en acto de fidelidad. Hoy declaramos que no caminamos solos. Tu presencia va delante de nosotros como escudo y detrás de nosotros como guardia. Tú vigilas nuestro descanso y nuestra salida. Tú rodeas nuestra vida con favor. Si tú estás con nosotros, ningún enemigo puede prevalecer. Si tú habitas en nosotros, ningún temor puede dominar. Padre, enséñanos a obedecer con gozo. Que la obediencia no sea una obligación, sino una expresión de amor. Que cada vez que digamos sí a tu voluntad, lo hagamos sabiendo que ese sí abre puertas que el esfuerzo humano jamás podría abrir. Que obedezcamos no por miedo a fallar, sino por deseo de agradarte. Hoy proclamamos que la fortaleza no depende del tamaño de la prueba, sino de la grandeza de nuestro Dios. Que el cansancio no determinará nuestra fe, ni las circunstancias definirán nuestro ánimo.
porque hemos decidido creer que cada mandato divino es también una promesa de victoria. Si tú ordenas avanzar, es porque la tierra ya está preparada. Si tú ordenas esperar, es porque el milagro ya está en camino. Dios de Josué, que fortaleciste a tu siervo para cruzar ríos y derribar muros, fortalece hoy también a quienes escuchan esta oración. Mira sus luchas, sus cargas, sus miedos. Llena sus corazones de valor. Que el fuego de tu espíritu consuma toda duda y que tu paz gobierne cada pensamiento. Te entregamos nuestra voluntad, nuestros planes y nuestros tiempos. Rompe lo que no proviene de ti y edifica lo que refleje tu gloria. Porque obedecer no es perder el control, es entregarlo a quien nunca falla. Y en esa entrega, el alma encuentra reposo. Declaramos que nuestra confianza no se moverá por los vientos del desánimo. Aunque todo cambie, tu palabra permanecerá igual. Aunque el panorama parezca incierto, tu promesa seguirá firme. Porque tú no mientes, tú no fallas, tú no cambias. Hoy, en este instante, decidimos vivir bajo el mandato que diste a Josué. Decidimos esforzarnos y ser valientes, no por orgullo, sino por fe. Esforzarnos para obedecer cuando la carne quiere rendirse. Ser valientes para seguir creyendo cuando el miedo grita. Ser constantes cuando el alma se cansa. Porque sabemos que donde hay obediencia, hay respaldo. Padre, recuérdanos cada día que la fe no siempre siente, pero siempre actúa. Que obedecer no es esperar sentirte, es saber que estás. Que confiar no es ver resultados, es descansar en tu carácter. Que el alma que confía jamás será confundida. Te pedimos, Señor, que llenes nuestra mente con pensamientos de valor. Que ninguna voz contraria tenga más poder que tu palabra, que toda mentira de duda se disuelva ante la verdad de tu presencia, que cada corazón que escucha estas palabras sea fortalecido desde adentro, que la fe despierte, que el ánimo renazca y que la esperanza se levante. Tú eres nuestra fuente de poder, no la energía pasajera del esfuerzo humano, sino la fuerza eterna del Espíritu Santo. Esa fuerza que levanta al caído, que renueva al cansado, que impulsa al obediente. Hoy recibimos esa fortaleza. No la pedimos como un deseo, la recibimos como una promesa. Proclamamos que nuestras batallas ya no serán nuestras, serán tuyas. Que la carga del control se disuelve en tu soberanía. Que cada decisión será guiada por tu sabiduría y cada paso será afirmado por tu dirección. Si tú vas delante, nada puede salir mal. Si tú abres el camino, ninguna puerta podrá cerrarse. Hoy nos despojamos del temor al mañana. Entendemos que no hay seguridad más grande que obedecer. El futuro no nos pertenece, pero está seguro en tus manos. Así que caminamos en paz, sabiendo que cada paso en tu voluntad nos acerca a la plenitud. Dios fiel, que sostienes lo que creas, sosténme también a mí. No me dejes confiar en mis fuerzas. No permitas que la rutina apague mi fe. Haz que cada día despierte con la certeza de tu presencia. Que al abrir los ojos, el corazón repita, en silencio, esfuérzate y sé valiente, porque el Señor está conmigo. Tu voz, Señor, es suficiente para sostenernos. Tus palabras son promesa y refugio. No necesitamos señales cuando tenemos tu dirección. No necesitamos entenderlo todo cuando sabemos que tú nunca fallas. Hoy afirmamos que la obediencia no nos limita, nos libera. Nos libera del miedo, del orgullo, del afán de controlar. Nos enseña a caminar en reposo y en ese reposo florece la verdadera fortaleza, la que no depende de circunstancias, sino de comunión. Padre, permite que cada oyente de este mensaje reciba una nueva unción de coraje, que sus decisiones sean guiadas por fe y no por miedo,
Que su voz interior ya no diga no puedo, sino todo lo puedo en aquel que me fortalece. Que su mente recuerde que si tú estás presente, la victoria ya comenzó. Gracias por no pedirnos perfección, sino disposición. Gracias por no exigirnos saberlo todo, sino confiar en ti. Gracias porque no tenemos que ser fuertes para que tú actúes. Solo tenemos que obedecer. Tú eres la fuerza en nuestra debilidad, la calma en nuestro desorden, la paz en nuestras tormentas. Hoy declaramos con todo el corazón que obedecer a Dios es la mayor expresión de confianza, que confiar en Dios es la fuente más pura de fortaleza y que vivir bajo esa combinación divina es vivir invencible. Por eso, Señor, con voz firme y alma rendida, repetimos las palabras que dieron poder a Josué y que hoy se renuevan sobre nosotros. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Buscar el rostro de Dios es la expresión más íntima de confianza. No se trata de pedir algo, sino de desear su presencia por encima de todo. Es mirar más allá del milagro y anhelar al Dios del milagro. Es dejar de buscar respuestas y empezar a buscar relación. Porque quien busca su rostro no quiere entender los caminos, quiere conocer al caminante. El alma que busca a Dios no corre, se detiene, no exige, se rinde, no grita, escucha. Buscar su rostro es adentrarse en un espacio donde la prisa no tiene poder, donde el tiempo se vuelve sagrado, donde lo invisible se hace real. En ese lugar, la mente deja de luchar y el corazón comienza a descansar. Josué conocía la voz de Dios porque antes de ser líder fue servidor. Antes de conquistar, aprendió a esperar. Su valentía nació en la intimidad, no en la batalla. La confianza que lo sostuvo en público fue cultivada en secreto. Su fortaleza no se forjó en el campo de guerra, sino en la presencia divina. Buscar el rostro de Dios requiere más silencio que palabras. Las oraciones más poderosas no siempre son las más largas, sino las más sinceras. Son esas en las que el alma se desnuda ante el Creador sin máscaras ni pretextos. El que busca su rostro no busca impresionar, busca rendirse. Y en esa rendición, el Espíritu Santo revela verdades que la razón no puede comprender. El alma que busca al Señor aprende a obedecer con alegría, no por temor, sino por amor. La obediencia deja de ser una carga y se convierte en un privilegio, porque cuando conoces el corazón de Dios, obedecerlo deja de ser sacrificio, se vuelve deseo. Buscar su rostro también es reconocer que la fortaleza no viene de hacer más, sino de estar más con Él. A veces el alma se cansa no por lo que enfrenta, sino por olvidar en quién descansa. La presencia de Dios no solo renueva la fe, también sana el cansancio del corazón. En medio de la vida diaria, el alma necesita un altar invisible, un espacio en el que todo se detenga por un momento y la voz de Dios se escuche. No es necesario un lugar físico, basta un corazón dispuesto. Un suspiro puede ser oración, un pensamiento puede ser adoración, un silencio puede ser encuentro. Dios no se esconde para ser inaccesible, se esconde para ser buscado con amor. Su rostro no se revela al distraído, sino al rendido. Quien se detiene a mirar lo encuentra en lo más simple, en la calma del amanecer, en el sonido del viento, en la ternura de un perdón, en la quietud después de una lágrima. El alma que busca a Dios descubre que la fortaleza se multiplica cuando se alimenta de su presencia. No se trata de eliminar las dificultades, sino de tener un punto firme en medio de ellas. El que busca su rostro no busca escapar del dolor, busca sentido en medio de él. Y en ese sentido encuentra paz. Buscar su rostro también es aprender a escuchar su dirección.
A veces, la respuesta no viene con palabras, sino con convicción. Una paz que llega sin explicación, una certeza que se instala sin razón. Así habla Dios, no siempre con voz audible, sino con quietud profunda. Y quien aprende a reconocer esa quietud, nunca vuelve a sentirse perdido. La obediencia nace del encuentro. Nadie puede obedecer a quien no conoce. Por eso, quien busca su rostro con sinceridad, naturalmente se alinea a su voluntad, no por obligación, sino por comprensión, porque el amor produce obediencia y la confianza produce fortaleza. La vida espiritual no se sostiene con emociones pasajeras, se sostiene con relación constante. Y esa relación se construye en la búsqueda diaria. Buscar el rostro de Dios no es tarea para días de crisis, es alimento para todos los días. Quien solo ora en la tormenta se refugia, pero quien ora en la calma habita. El rostro de Dios no se ve con los ojos, se percibe con el alma. Es la certeza de su mirada sobre ti, incluso cuando el entorno parece vacío. Es saber que no necesitas probar nada para ser amado. Es reconocer que aún en tus silencios, Él te entiende. Aún en tus dudas, Él te sostiene. Josué aprendió que no podía liderar sin escuchar. Cada conquista fue precedida por un momento de comunión. Cada victoria comenzó en un acto de obediencia. Porque la estrategia humana no garantiza éxito, pero la dirección divina garantiza propósito. Y donde hay propósito, hay victoria asegurada. Buscar el rostro de Dios también significa aprender a esperar. En una cultura que exige resultados inmediatos, esperar se convierte en una forma de adoración. Esperar no es pasividad, es confianza activa. Es decir, no veo pero creo. Es la manera más pura de rendirse a su soberanía. Dios no premia la impaciencia, premia la constancia. No revela su rostro a quien quiere controlarlo, sino a quien quiere conocerlo. El alma que persevera en la búsqueda lo encuentra en los detalles, en los suspiros, en lo que parece insignificante. Y cuando lo encuentra, entiende que su presencia es suficiente. El rostro de Dios no se busca para obtener bendiciones, sino para aprender a amar sin condiciones. Buscarlo no garantiza una vida sin pruebas, pero sí garantiza una vida con dirección. Porque su presencia no evita la tormenta, enseña a navegar en ella. Hay una diferencia entre saber de Dios y conocerlo. Saber de Él produce admiración, conocerlo produce transformación. El conocimiento llena la mente, la comunión llena el alma. Quien ha visto su rostro en la oración ya no puede vivir igual, porque lo eterno deja huellas que el tiempo no borra. Buscar su rostro implica honestidad. No se puede esconder lo que duele ni disfrazar lo que se teme. Dios no necesita que llegues fuerte, solo que llegues sincero. Él no se ofende por tus preguntas, las usa para revelarse. No se aparta de tus lágrimas, las recoge. No ignora tus silencios, los convierte en diálogo. La fortaleza que viene de confiar nace en ese encuentro. En ese momento en el que reconoces que tu seguridad no depende del entorno, sino de su voz. Cuando entiendes que obedecer no te hace débil, te vuelve invencible. Porque quien camina bajo dirección divina nunca camina solo. Buscar su rostro es elegir paz sobre ansiedad, fe sobre duda, presencia sobre ruido. Es el acto más contracultural que existe en un mundo que corre sin detenerse. Pero cada alma que decide hacerlo experimenta algo sobrenatural, la calma del cielo en medio del ruido de la tierra. El alma que habita en la búsqueda no teme lo desconocido, porque ya conoce a quien lo guía. No depende de las circunstancias, porque depende de la promesa. Y cada día que pasa, esa dependencia se convierte en libertad, porque quien depende de Dios no es esclavo del miedo. La búsqueda del rostro de Dios también nos enseña a vernos a través de sus ojos. Él no mira nuestras fallas como el mundo las mira. Ve en nosotros potencial, propósito, valor. Cada vez que lo buscamos, su mirada limpia la nuestra. Y lo que antes veíamos como debilidad se convierte en oportunidad de gracia.
El rostro de Dios no está escondido detrás de la perfección, sino en medio de la rendición. Lo encuentras cuando bajas las armas, cuando dejas de luchar solo, cuando dices, Señor, no entiendo, pero confío. Esa frase abre el cielo, porque el alma que confía no necesita respuestas, solo necesita presencia. El secreto de la fortaleza de Josué no fue su estrategia, fue su comunión. No fue su valentía, fue su búsqueda. No fue su experiencia, fue su dependencia. Cada día antes de actuar, buscaba al Dios que lo había enviado. Y esa costumbre fue su refugio y su victoria. La búsqueda del rostro de Dios transforma la obediencia en deleite, la fe en descanso y la vida en propósito. Es el punto donde la oración deja de ser petición y se convierte en presencia, donde el alma deja de correr y comienza a habitar. La fortaleza que viene de Dios no se mide por músculos, ni por resistencia, ni por capacidad de soportar dolor. Se mide por la capacidad de mantenerse firme cuando todo parece derrumbarse. Es la fuerza silenciosa que sostiene al alma cuando el cuerpo ya no puede más, cuando la mente se agota y las emociones parecen romperse. Esa fortaleza no se conquista, se recibe. El ser humano puede intentar sostenerse con voluntad, pero la voluntad sin fe se agota. La fortaleza verdadera no nace del esfuerzo, sino de la obediencia. Cada vez que obedeces la voz de Dios, aunque no entiendas el porqué, algo invisible se activa dentro de ti. La obediencia libera la fuerza que el alma necesita para resistir lo que no puede cambiar. Josué no fue fuerte por naturaleza, fue fuerte porque obedeció. Cada paso hacia la tierra prometida fue un acto de fe sostenido por la voz de Dios. Cada batalla, cada muro que cayó, cada conquista fue el resultado de alguien que decidió no confiar en su espada, sino en su palabra. Y esa elección lo hizo invencible. La fortaleza física es necesaria para avanzar, pero la fortaleza espiritual es la que sostiene cuando el cuerpo falla. La fe tiene el poder de levantar al cansado, de renovar al agotado y de dar esperanza al enfermo. Cuando el alma se alimenta de la presencia de Dios, incluso el cuerpo se fortalece. Porque la paz interior tiene un impacto real en lo físico. Dios no ignora nuestro cansancio, lo comprende. Conoce cada pensamiento que desgasta y cada lágrima que agota. Por eso su palabra es tan clara. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No es un mandato para producir ansiedad, sino un recordatorio para descansar en su presencia. Es una orden que viene acompañada de promesa: yo estaré contigo. La fortaleza emocional nace cuando el alma deja de depender de las circunstancias. El corazón humano es inestable cuando su base es lo visible. Pero cuando la confianza se asienta en la fidelidad de Dios, la emoción deja de gobernar. La fe no niega el sentimiento, lo redime. No borra el dolor, lo transforma en esperanza. El alma que confía en Dios aprende a mantener su equilibrio incluso en medio del caos. Ya no necesita entenderlo todo para tener paz. Sabe que no está sola. Esa conciencia es la raíz de la fortaleza emocional. Porque cuando el alma recuerda quién la sostiene, el miedo pierde su dominio. La fortaleza mental proviene de una mente alineada con la verdad. El pensamiento humano es un campo de batalla. Allí el enemigo siembra dudas, miedos y distracciones. Pero la palabra de Dios es el arma que vence cada mentira. Cuando el creyente medita en las promesas, la mente se llena de luz y la ansiedad retrocede. Pensar según la fe es una forma de proteger el alma. Dios quiere formar una mente firme en sus hijos. Una mente que no se doblega ante la presión, que no se quiebra con los fracasos, que no se rinde ante la incertidumbre. Esa estabilidad mental no viene del positivismo, viene de la verdad eterna. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. La fortaleza espiritual es la más profunda de todas. Es la que sostiene cuando ya no hay fuerzas físicas ni emocionales. Es la certeza de que, aunque no sientas, Dios sigue obrando.
Es el poder que surge de creer en su palabra, aun en medio del silencio. Es la paz que permanece cuando las oraciones parecen no tener respuesta. El alma fortalecida no depende de los resultados, depende de la relación. Quien conoce al Dios que habló a Josué sabe que su presencia no tiene condiciones. No prometió facilidad, prometió compañía. No prometió ausencia de lucha, prometió victoria a través de ella. Y esa promesa sigue vigente para todo aquel que confía. La fortaleza que viene de obedecer también se manifiesta en lo cotidiano. No solo en los grandes desafíos, sino en las pequeñas decisiones. Obedecer en silencio, esperar sin quejarse, amar sin esperar recompensa. Cada acto de fidelidad refuerza el espíritu. Cada paso de obediencia deposita una semilla de poder. El alma que aprende a obedecer encuentra equilibrio. Ya no reacciona ante el miedo, responde con fe. Ya no busca el control, busca la dirección. Ya no se apoya en su entendimiento, se apoya en la promesa. Esa transición es el inicio de la verdadera fortaleza espiritual. Hay una fuerza que solo nace de la rendición. El mundo enseña que rendirse es debilidad, pero en el reino de Dios, rendirse es poder. Cuando sueltas el control, Dios toma el timón. Y cuando Él conduce, el viaje se vuelve seguro. La rendición es el acto más fuerte que puede hacer un alma confiada. La fortaleza física sin fortaleza interior es insuficiente. Puedes tener energía en el cuerpo y agotamiento en el corazón. Puedes aparentar equilibrio y estar al borde del colapso. Pero cuando el espíritu se renueva, la energía vuelve, la mente se calma y el corazón recupera su ritmo. La presencia de Dios es el mejor descanso para el alma cansada. Jesús entendía esa conexión. Por eso invitó a todos los cansados y cargados a venir a Él. No ofreció una solución material, ofreció descanso. Porque la verdadera sanidad comienza adentro. El alma fortalecida por su amor puede enfrentar cualquier batalla, porque sabe que no pelea sola. La fortaleza también se manifiesta en la capacidad de esperar. No hay mayor prueba que la espera. Esperar sin desesperarse, creer sin ver, confiar sin evidencia. Esa espera forja carácter, purifica la fe y enseña dependencia. Dios usa la espera para fortalecer lo que la prisa debilita. El alma que confía aprende a usar el tiempo como aliado. Entiende que cada demora tiene propósito, que cada día que parece perdido en realidad prepara terreno, que cada silencio de Dios no es ausencia, es construcción. Y cuando llega el tiempo correcto, todo cobra sentido. El cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu se alinean cuando la obediencia gobierna. El desorden interior desaparece cuando el alma dice: Señor, confío en ti. Esa frase es la base de toda fortaleza, porque la confianza en Dios no elimina el cansancio, pero le da sentido. No borra las lágrimas, pero les da propósito. La fortaleza no se demuestra en lo alto de la montaña, se demuestra en el valle. No se mide por cuántas victorias tienes, sino por cuántas veces sigues creyendo. Dios no admira la perfección, admira la perseverancia. No busca que nunca caigas, busca que nunca dejes de levantarte. Josué aprendió que la valentía no consiste en no temer, sino en no rendirse. Cada orden de Dios parecía imposible, pero su confianza lo sostuvo. Y al final, su obediencia lo llevó a ver el cumplimiento total de la promesa. Esa misma fortaleza está disponible hoy para todo aquel que obedece. El alma fuerte no es la que no siente miedo, sino la que siente y aún así obedece. Esa es la valentía que Dios honra. El miedo es humano, pero la fe es divina. Y cuando el alma decide actuar desde la fe, el miedo pierde autoridad. La fortaleza mental y espiritual también se renueva en la palabra. La Escritura es un espejo que recuerda al creyente quién es y quién lo sostiene. Leerla no solo alimenta la fe, también sana la mente. Cada promesa actúa como medicina para la ansiedad, cada verdad como escudo contra la mentira. Dios no espera que seas inquebrantable, espera que seas dependiente.
No busca fuerza natural, busca fe sobrenatural. Porque la dependencia de su poder te hace libre del agotamiento que produce el esfuerzo humano. Quien depende de Dios nunca se agota, solo se renueva. La obediencia trae estabilidad y la confianza trae descanso. Ambas juntas producen fortaleza. Una fortaleza que no se puede imitar, porque no proviene de la voluntad, sino del espíritu. Esa fuerza hace que el alma cante en medio del dolor, que la mente encuentre calma en el caos y que el cuerpo sienta alivio aún en la debilidad. Dios no pide más de lo que ya ha puesto dentro de ti. Cuando te dice esfuérzate, también te da el poder para hacerlo. Cuando te pide sé valiente, ya te ha cubierto con su presencia. La fortaleza no se busca fuera, se activa dentro. El Espíritu Santo vive en ti y con él habita la fuerza que necesitas. Cada vez que eliges obedecer, el cielo refuerza tu espíritu. Cada vez que confías, tu mente se ordena. Cada vez que esperas en silencio, tu alma se ensancha. La fortaleza no llega en un instante, se construye en cada acto de fe. La obediencia y la confianza no son solo virtudes espirituales, son el secreto del equilibrio total. Son las raíces de una vida firme, estable y en paz. Cuando el alma se sujeta a la voz de Dios, el cuerpo descansa, la mente se calma y las emociones se sanan. Y en ese punto, la vida entera se convierte en testimonio de su poder. Dios nunca deja sin cobertura a quienes obedecen su voz. La obediencia abre la puerta al refugio y la confianza permite habitar bajo su sombra. El alma que se somete a la voluntad divina no queda expuesta al azar, queda resguardada por la fidelidad eterna. Esa es la promesa que sostiene al creyente. No importa el terreno, Dios va contigo donde quiera que vayas. El refugio de Dios no se construye con paredes, se construye con presencia. Es el abrigo invisible donde el alma descansa, el escudo silencioso que rodea al corazón. Bajo su protección, las tormentas pueden rugir, pero no destruyen. Los vientos pueden soplar, pero no arrancan. Las pruebas pueden tocar, pero no vencen. Cuando Dios cubre, ningún enemigo puede traspasar. No porque no existan armas, sino porque no prosperan. El refugio no elimina la batalla, la transforma en testimonio. La protección divina no evita el proceso, lo redime. Por eso el creyente que confía no vive en miedo, vive en paz. El alma que ha aprendido a obedecer sabe que la seguridad no está en los lugares, sino en la presencia. Puedes estar rodeado de peligro y aún así estar en paz si estás bajo su cobertura. Porque la verdadera protección no depende del entorno, depende de quien habita contigo. Josué enfrentó enemigos, murallas, traiciones y guerras. Pero en medio de todo nunca estuvo solo. La promesa seguía repitiéndose como un eco divino en su corazón. El Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa palabra lo cubría más que el escudo, lo protegía más que cualquier muralla. Esa misma palabra cubre hoy a todo aquel que obedece y confía. El refugio de Dios es un lugar de quietud en medio del ruido. Es el punto donde el alma deja de luchar y empieza a descansar. Es la certeza que calma la ansiedad y reemplaza el miedo con paz. No es un refugio para huir, es un refugio para permanecer. Bajo su sombra, el alma se hace fuerte. Porque no se trata solo de protección, sino de renovación. La presencia de Dios no solo defiende, también transforma. Lo que entra herido, sale sano. Lo que entra cansado, sale en paz. Lo que entra temeroso, sale fortalecido. La obediencia construye una muralla espiritual alrededor del alma. Cada sí a la voz de Dios es un ladrillo de protección. Cada acto de fe fortalece la cobertura. El alma que desobedece se expone, pero el alma que confía se cubre. Porque la confianza no es pasividad, es fortaleza activa que atrae la intervención divina. El refugio de Dios también es una escuela. En su sombra aprendemos a ver desde su perspectiva. Lo que antes parecía caos se revela como preparación. Lo que parecía pérdida se transforma en propósito.
El refugio no solo guarda del peligro, también enseña a interpretar los procesos con ojos de fe. Hay momentos en los que la tormenta no se detiene, pero la paz llega igual. Porque el alma refugiada no necesita que el mundo cambie, necesita recordar que Dios no cambia. Él no abandona a los suyos, no se olvida de los que confían, no deja desprotegido a quien camina bajo su dirección. El Salmo capítulo 91 lo describe con claridad. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que visita, dice el que habita. La protección de Dios no se experimenta como un evento, sino como una permanencia. Habitar bajo su sombra es vivir en comunión continua, no en oración esporádica. El alma que habita bajo su refugio aprende a descansar incluso en la incertidumbre. Ya no depende de lo visible, sino de la promesa. La mente puede no entender, pero el corazón sabe. Y ese saber interior es lo que mantiene la calma cuando todo parece perder sentido. El refugio también es comunidad. Dios no nos llama a resistir solos. La protección se multiplica en la comunión de los fieles. Cuando dos o más se reúnen en su nombre, el cielo se manifiesta. La fe compartida fortalece, la oración unida protege, la alabanza colectiva levanta. En la familia de la fe encontramos refugio visible de un refugio invisible. Quien vive bajo la protección divina aprende a ver el peligro con serenidad, no porque lo ignore, sino porque confía. La obediencia crea un escudo que el enemigo no entiende, porque cuando ve debilidad, en realidad hay fortaleza. Cuando ve rendición, hay poder. Cuando ve silencio, hay oración. La protección de Dios no siempre se nota, pero siempre se siente. Es la paz que llega sin explicación, el accidente que no ocurrió, la puerta que se cerró a tiempo, la decisión que evitó un error. Cada una de esas cosas son manifestaciones de su cuidado silencioso. Dios no promete ausencia de batalla, promete su presencia en ella. Promete compañía en el fuego, dirección en la confusión y consuelo en la pérdida. Su protección no se limita a lo físico, abarca lo espiritual, lo emocional y lo eterno. El alma obediente puede caminar en medio de la oscuridad sin tropezar porque la presencia de Dios es su lámpara. Puede atravesar el desierto sin morir de sed porque su palabra es su agua. Puede enfrentar el peligro sin desmayar porque su sombra es su refugio. Hay refugios humanos que fallan, pero el refugio divino es perpetuo. No depende de horarios, no tiene condiciones, no requiere méritos. Solo requiere fe, una fe sencilla, una fe que dice: Señor, confío en ti aunque no entienda. Esa fe activa su cobertura inmediata. La obediencia no siempre evita las heridas, pero evita la destrucción. Puede salir marcado pero no destruido, cansado pero no vencido, golpeado pero no perdido. Porque el Dios que protege no lo hace solo para evitar el daño, sino para preservar el propósito. La confianza es el techo del alma. Cuando confías te cubres, cuando dudas te expones. La desobediencia deja grietas, pero la fe repara. Y cuando el alma aprende a permanecer bajo la voluntad de Dios, el refugio se vuelve permanente. Dios no protege a la distancia, protege de cerca. No observa desde el cielo sin intervenir. Camina junto a ti, rodea tus pasos, guía tu camino. Su protección no es un concepto, es una realidad. Está presente en cada respiración, en cada decisión, en cada día que amanece. El alma que ha probado el refugio de Dios no lo cambia por nada. Puede perderlo todo, menos su presencia. Porque mientras Dios esté, nada realmente se pierde. La pérdida puede doler, pero no destruye. El miedo puede gritar, pero no domina. Cuando decides obedecer y confiar, te alineas con la promesa del refugio eterno. Esa promesa fue pronunciada hace siglos, pero sigue viva. Fue dicha a Josué, pero se renueva en cada corazón que dice sí a su voz. La vida bajo su protección no es una vida sin desafíos, es una vida con certeza.
Certeza de que aunque todo se mueva, su mano sigue firme. Certeza de que aunque no entiendas el plan sigue obrando para bien. Certeza de que aunque sientas miedo, su presencia no se aparta. El refugio también es renovación. Cada día, cada oración, cada obediencia renueva el escudo. Cuando oras, el refugio se fortalece. Cuando agradeces, el muro se levanta. Cuando confías, la paz regresa. El alma obediente nunca está desprotegida. Y si alguna vez dudas de su cobertura, recuerda cuántas veces pensaste que no ibas a resistir y sin embargo sigues en pie. Cada día que sobreviviste fue evidencia de su refugio. Cada vez que la tormenta no te destruyó fue prueba de su protección. Dios no deja de cuidar, incluso cuando no lo sientes. Su amor no se retira cuando fallas, ni su cobertura se rompe cuando dudas. Él es constante y su fidelidad es más firme que cualquier montaña. Por eso, cada alma que escucha este mensaje puede declarar con convicción: estoy bajo el refugio de Dios, no por merecimiento, sino por fe. No porque sea perfecto, sino porque Él es fiel. Y mientras su fidelidad exista, su protección permanecerá. El mandato esfuérzate y sé valiente, también significa permanece bajo mi sombra. La fortaleza no se demuestra solo enfrentando, sino también descansando. La valentía no siempre es avanzar, a veces es esperar sin miedo, porque esperar en su presencia es estar protegido en su voluntad. Dios no te pide que no sientas temor, te pide que no vivas fuera de su cobertura. Y cuando eliges permanecer, nada puede destruirte. El enemigo puede intentarlo, pero el refugio lo detiene. La tormenta puede gritar, pero el refugio silencia su voz. Cada alma que obedece vive rodeada de promesas. Y cada promesa es un muro invisible que el enemigo no puede cruzar. Ese muro se levanta con fe, se refuerza con oración y se mantiene con gratitud. La comunidad de los que confían se convierte también en refugio. Somos llamados a cubrirnos unos a otros en oración, a sostenernos en la fe, a recordarnos mutuamente que no estamos solos. Bajo la cobertura de Dios, formamos parte de una misma fortaleza espiritual. Y cuando una voz se une a otra, el refugio se expande. Porque la protección divina no es individual, también es colectiva. Cada oración fortalece al cuerpo de Cristo. Cada acto de amor levanta muros de luz que resguardan a todos los que permanecen en fe. Por eso, hoy, como comunidad de creyentes, como familia espiritual, como hijos del mismo Padre, podemos decir con certeza: el Señor nuestro Dios está con nosotros donde quiera que vayamos. Y esa verdad, dicha con fe, se convierte en refugio real para cada corazón que obedece y confía. Cada historia en la Escritura es una manifestación viva de lo que ocurre cuando el ser humano decide obedecer y confiar. No hay testimonio bíblico que no haya nacido en el terreno de la fe. Todos los hombres y mujeres que dejaron huella lo hicieron porque eligieron creer, incluso cuando no entendían, incluso cuando temían, incluso cuando parecían solos. Abraham fue llamado a dejar su tierra, su seguridad y su cultura. No sabía hacia dónde iba, pero escuchó una voz que le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Obedeció sin mapa, caminó sin certeza, avanzó sin ver el destino. Y en ese acto de obediencia ciega descubrió una fortaleza inquebrantable. La confianza lo sostuvo más que la vista. Cada paso que daba era una declaración silenciosa de fe. Su vida enseñó que la obediencia no necesita explicaciones cuando quien ordena es fiel. Noé obedeció una instrucción que parecía absurda. Construyó un arca cuando no llovía, predicó salvación cuando nadie escuchaba y perseveró durante años en un propósito que el mundo consideraba locura. Pero mientras el mundo se burlaba, él obedecía. Y cuando las aguas cubrieron la tierra, su obediencia fue su refugio. La fortaleza de Noé no estuvo en su carpintería, estuvo en su confianza.
José fue vendido, traicionado, encarcelado injustamente. Su vida parecía un desfile de injusticias, pero su corazón nunca dejó de confiar. No murmuró, no se amargó, no abandonó su fe, y en cada prisión Dios seguía obrando. Lo que parecía desgracia era entrenamiento. Lo que parecía final era preparación. Cuando llegó el momento, José se convirtió en salvación para muchos. Su historia enseña que la obediencia en el dolor produce fortaleza en el propósito. Moisés obedeció una voz que lo llamó desde una zarza ardiente. Se sintió incapaz, inseguro, torpe para hablar, pero obedeció. Su confianza no nació de sí mismo, nació de la promesa: yo estaré contigo. Con esa sola frase desafió a reyes, dividió mares y condujo a un pueblo entero hacia la libertad. No fue su poder, fue su presencia, y cada milagro fue el resultado de la obediencia de un hombre dispuesto. Josué recibió la herencia de ese mismo llamado. Tomó el liderazgo sin experiencia previa. Enfrentó ejércitos más grandes y murallas imposibles. Pero no buscó estrategias humanas, buscó dirección divina. Obedeció cada orden, incluso las que parecían irracionales. Cuando Dios le dijo que marchara alrededor de Jericó en silencio durante 7 días, lo hizo. Y en el 7º día, cuando el pueblo gritó, las murallas cayeron. No por fuerza, sino por obediencia. No por espada, sino por confianza. Débora se levantó como líder en tiempos en los que las mujeres no eran escuchadas. Dios la llamó a dirigir un ejército y ella no dudó. Su confianza estaba en el Dios que la respaldaba. Su valentía inspiró a un pueblo entero a levantarse. Su historia nos recuerda que la fortaleza no está ligada al género, sino a la obediencia. Cuando Dios unge, el alma se vuelve imparable. Gedeón fue llamado en medio de su debilidad. Se veía a sí mismo como el menor, el más pequeño, el menos capaz. Pero Dios lo llamó guerrero valiente. Gedeón obedeció aún con miedo y descubrió que su debilidad era el escenario perfecto para el poder de Dios. Con solo 300 hombres venció a un ejército innumerable. La fortaleza no estuvo en el número, sino en la fe. Ruth dejó todo por seguir a un Dios que no conocía. Su obediencia no fue grandiosa a los ojos del mundo, pero fue fiel. Eligió amar, servir, permanecer. En medio del dolor y la pérdida, su fidelidad la llevó al linaje de la redención. De su descendencia nació el rey David, y de esa línea el Mesías. La fortaleza de Ruth no fue visible, fue interna. Fue la fortaleza de quien obedece sin entender. David fue ungido rey cuando aún era un pastor adolescente. No buscó el trono, buscó servir. Peleó contra gigantes sin armadura, confiando solo en el nombre del Señor. Su obediencia le dio victorias imposibles. Pero su fortaleza no se manifestó solo en la guerra, también en el arrepentimiento. Porque cuando falló no se escondió. Corrió a Dios con lágrimas, y su humildad se convirtió en su restauración. La fortaleza no es no caer, es saber regresar. Elías desafió a reyes, enfrentó falsos profetas y declaró palabra de verdad cuando todos callaban. Pero su mayor fortaleza no estuvo en el fuego del Carmelo, sino en la cueva donde reconoció su fragilidad. Allí descubrió que Dios no siempre habla en el viento ni en el terremoto, sino en el silbo apacible. Elías entendió que la obediencia no se sostiene con espectáculo, sino con intimidad. Daniel fue llevado cautivo, privado de su tierra y su cultura, pero no de su fe. Decidió obedecer a Dios aún bajo amenaza de muerte. Oró cuando estaba prohibido hacerlo y fue lanzado al foso de los leones. Pero el mismo Dios al que obedeció cerró las bocas de las fieras. La fortaleza de Daniel no estuvo en su poder, sino en su constancia. Su oración fue su escudo, su obediencia fue su llave. Esther encontró fortaleza en el riesgo. Se presentó ante el rey sin ser llamada, sabiendo que podía morir, pero lo hizo por obediencia a un propósito mayor. Si perezco, que perezca, dijo. Su valentía no fue arrogancia, fue entrega. Y su obediencia salvó a una nación.
La confianza en Dios convirtió su temor en liberación. Ana, en su dolor, eligió orar en lugar de quejarse. Su obediencia fue la oración constante. Su fortaleza fue la fe persistente. Y cuando Dios respondió, su testimonio se volvió herencia. Su hijo Samuel fue fruto de una oración de obediencia. El alma que ora con confianza se convierte en canal de propósito. Pedro conoció la fortaleza que nace del perdón. Falló, negó a su maestro, huyó avergonzado. Pero Jesús lo buscó, lo miró con amor y lo restauró. Esa mirada transformó su debilidad en convicción. Aquel pescador temeroso se convirtió en roca espiritual para la iglesia. Su historia enseña que la fortaleza no es nunca fallar, sino dejarse restaurar. Pablo fue testimonio de obediencia radical. Perseguía la fe, pero al encontrarse con Cristo en el camino, se rindió completamente. Su conversión lo llevó de perseguidor a predicador, de enemigo a embajador. Pasó hambre, naufragios, cárceles y desprecios, pero nunca perdió la confianza. Su fortaleza fue su entrega total. Nada lo movió, porque entendió que la obediencia lo hacía libre. María, la madre de Jesús, mostró la fortaleza más pura. Recibió una promesa que desafió toda lógica. Su respuesta fue simple pero poderosa: hágase conmigo según tu palabra. No pidió pruebas, no exigió señales. Confió. Su obediencia silenciosa cambió la historia. Cada uno de estos testimonios revela una verdad común. La fortaleza nace donde hay obediencia, y la obediencia florece donde hay confianza. Ninguno de ellos fue perfecto, pero todos fueron fieles. Todos enfrentaron miedo, pero eligieron creer. Todos fueron humanos, pero actuaron bajo una fe divina. El Dios de Abraham, de Moisés, de Josué, de Ruth, de Daniel, de María, sigue siendo el mismo. No ha cambiado su carácter, no ha cambiado su promesa, no ha cambiado su fidelidad. A quienes obedecen, los fortalece. A quienes confían, los sostiene. A quienes se rinden, los levanta. El creyente que obedece escribe su propio testimonio. No necesita ser conocido, solo necesita ser constante. Porque el cielo no mide la fama, mide la fidelidad. Cada acto de obediencia en lo secreto resuena en lo eterno. Cada paso de confianza deja huellas que otros seguirán. Los héroes de la fe no fueron escogidos por su fuerza, sino por su disposición. No por su grandeza, sino por su humildad. No por su poder, sino por su obediencia. Y esa misma disposición es la que hoy sigue buscando el Espíritu Santo en los corazones que desean ser usados. El mismo mandato que Dios dio a Josué sigue sonando con poder. Esfuérzate y sé valiente. No temas al tamaño del llamado, ni al peso de la responsabilidad. Si obedeces, Él te sostendrá. Si confías, Él te cubrirá. Si perseveras, Él cumplirá lo que prometió. Cada testimonio bíblico es una confirmación de que la obediencia nunca termina en derrota. La fe nunca queda sin recompensa, y la confianza nunca es ignorada. En cada vida que eligió creer, el cielo dejó una marca que sigue repitiendo generación tras generación. La fortaleza nace en la obediencia y la obediencia florece en la confianza. El temor es el enemigo silencioso de la obediencia. Se disfraza de prudencia, se esconde en la duda y se alimenta del recuerdo de las veces que fallamos. El miedo susurra que no podremos, que no somos suficientes, que la promesa es demasiado grande para nosotros. Pero Dios no llama a los capaces, capacita a los que llama. Y por eso, su primera instrucción a Josué fue clara: no temas ni desmayes. El alma humana se llena de temor cuando olvida quién está con ella. No teme porque el peligro sea grande, sino porque su fe se ha hecho pequeña. Pero cuando el alma recuerda la presencia divina, el miedo retrocede. La fe no elimina el peligro, pero lo redimensiona. Lo que antes parecía gigante se convierte en oportunidad para ver el poder de Dios manifestado. El temor paraliza, pero la confianza activa. El miedo detiene, pero la fe avanza. El temor te hace mirar el problema.
La fe te hace mirar la promesa. Por eso, quien aprende a obedecer y confiar, vive libre del miedo. Porque la obediencia produce certeza y la certeza genera paz. Josué tuvo razones para temer. Tenía un pueblo difícil de guiar, un enemigo poderoso y un pasado que parecía imposible de igualar. Pero no se dejó dominar por el miedo. Se aferró a la voz de Dios. En cada paso que daba, recordaba la promesa: yo estaré contigo. Esa frase era su escudo. Esa verdad era su valentía. Esa presencia era su refugio. El temor tiene raíces profundas. Algunas nacen del pasado, otras del futuro. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a perder lo que se ama. Pero Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. La fortaleza espiritual consiste en reconocer que el miedo no viene de Dios, y si no viene de Él, no tiene autoridad sobre el creyente. La libertad del temor comienza en la mente. Cada pensamiento de duda debe rendirse ante la verdad divina. La mente que medita en las promesas se vuelve territorio sagrado donde el miedo no puede habitar. La meditación diaria en su palabra es una muralla que el enemigo no puede escalar. El alma que obedece ya no se guía por emociones, se guía por convicciones. Las emociones cambian, pero la convicción permanece. El miedo puede gritar fuerte, pero la fe no necesita gritar. La fe habla con calma, con seguridad, con certeza. Y en esa calma, el temor se debilita. El miedo intenta convencer al alma de que el futuro será igual al pasado. Pero la confianza en Dios rompe ese ciclo. Cada acto de fe es una declaración. Mi historia no termina en el fracaso. Cada oración es un recordatorio. Dios sigue escribiendo mi destino. Cada paso de obediencia es una afirmación. No camino solo. El temor se alimenta de la incertidumbre, pero la confianza se alimenta de la presencia. No necesitas saber todo lo que viene, necesitas saber quién va contigo. Esa verdad cambia todo, porque cuando Dios camina al lado del alma, el peligro deja de ser amenaza y se convierte en terreno de milagro. Hay momentos en los que el miedo parece más grande que la fe, pero incluso allí Dios sigue siendo fiel. Él no te juzga por temer, te invita a confiar. No te exige valentía inmediata, te recuerda su promesa. Yo estaré contigo. Esas palabras no son consuelo, son garantía. La libertad del temor no significa que nunca sentirás miedo, significa que el miedo ya no te dominará. La fe no elimina las emociones, las redime. El alma madura no deja de sentir, aprende a no obedecer al sentimiento. Siente el miedo, pero obedece la fe. El enemigo sabe que el temor es un arma poderosa, por eso intenta usarlo para detener la obediencia. Pero cuando el alma se aferra a la palabra de Dios, el miedo pierde su poder. No puede destruir lo que está sostenido por la promesa. No puede apagar lo que fue encendido por la fe. El temor también puede aparecer disfrazado de preocupación. Pero la preocupación es una forma de duda. Cuando el corazón se llena de confianza, la ansiedad no encuentra espacio. La mente que descansa en Dios deja de anticipar lo peor, porque ya ha aprendido a esperar lo mejor. La libertad del temor se experimenta cuando el alma decide rendir su control. El miedo vive donde hay deseo de controlar, pero la confianza habita donde hay entrega. Entregar no es perder, es confiar. Es decir, Señor, esto ya no depende de mí, depende de ti. En esa oración se rompe la cadena del miedo. El temor pierde poder cuando se enfrenta con verdad. La verdad de que Dios no abandona, de que su amor es constante, de que su propósito es perfecto. Cada vez que recuerdas esas verdades, el alma respira de nuevo. Y el miedo se convierte en testimonio. Jesús conoció el temor humano en el huerto del Getsemaní. Su sudor se volvió sangre mientras decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento, el Hijo de Dios nos enseñó que la valentía no es ausencia de miedo, es sumisión en medio del miedo.
La fortaleza verdadera se manifiesta cuando el alma decide obedecer aún temblando. El creyente no debe temer al futuro, porque el futuro está lleno de la presencia de Dios. No debe temer al fracaso, porque incluso los fracasos son instrumentos en sus manos. No debe temer a la pérdida, porque todo lo que se pierde en la voluntad de Dios se transforma en ganancia espiritual. El miedo se disipa con la luz de la gratitud. Cada vez que agradeces, rompes el ciclo de la ansiedad. Cada vez que recuerdas lo que Dios ya hizo, tu fe se fortalece. La memoria espiritual es antídoto contra el temor. Recordar es vencer. El alma libre del miedo vive en reposo. No porque no haya desafíos, sino porque sabe que Dios ya los vio antes de que llegaran. Y si Él los permitió, también preparó la salida. No hay valle sin propósito. No hay batalla sin respaldo. No hay noche sin amanecer. El miedo puede nacer en un segundo, pero la confianza se cultiva con tiempo. Por eso Dios repite, esfuérzate. Porque la valentía no es un don, es una decisión diaria. Cada día eliges creer o temer. Cada pensamiento es una batalla entre la duda y la fe. Pero cada vez que eliges confiar, te haces más fuerte. El temor no resiste a la alabanza. Cuando el alma comienza a exaltar el nombre de Dios, el miedo se disuelve. No puede coexistir la adoración con el pánico, porque donde el Espíritu de Dios habita, hay libertad. La adoración no es solo música, es una postura del corazón que declara, tú eres más grande que lo que temo. Josué entendió esto en cada guerra. Su seguridad no provenía del número de soldados, sino de la presencia que iba delante. Sabía que la promesa de Dios no era simbólica, era literal. Yo estaré contigo. Esa certeza lo liberó del miedo y lo convirtió en líder. Dios sigue hablando igual hoy. No te pide que no sientas temor, te pide que no te detengas por él. La valentía no es avanzar sin miedo, es avanzar con fe a pesar del miedo. Cada paso de confianza abre puertas que la duda mantiene cerradas. El alma que vive libre del temor experimenta descanso. No necesita controlar el resultado porque ya confía en el autor. No teme perder porque entiende que todo lo que entrega a Dios se multiplica. No teme equivocarse porque sabe que la gracia corrige el rumbo. El miedo tiene fin, pero la fidelidad de Dios no. Los gigantes se acaban, las murallas caen, las tormentas pasan, pero su palabra permanece. No temas ni desmayes. Esa instrucción sigue resonando con autoridad. No es una frase motivacional, es una orden respaldada por su presencia. Cada vez que la repites, el alma se reordena. Es un recordatorio que la mente necesita oír y el corazón necesita creer. Porque el miedo se alimenta del olvido, pero la fe se fortalece con memoria. Recordar que Dios está contigo es la forma más sencilla de vencer el temor. El alma que obedece y confía ya no vive reaccionando al miedo, vive respondiendo a la fe. Y en ese cambio se encuentra la verdadera libertad. La presencia de Dios no se experimenta por accidente, se cultiva con intención. Habitar en su compañía requiere hábitos que alimenten la fe y fortalezcan el espíritu. Quien desea vivir confiando y obedeciendo debe aprender a buscarlo, no solo cuando hay necesidad, sino cuando hay calma. La fortaleza no se forma en la urgencia, se desarrolla en la constancia. La vida espiritual crece con hábitos sencillos. No son reglas rígidas, son disciplinas amorosas que mantienen el alma conectada con el Creador. La oración, la meditación en su palabra, la gratitud constante y la adoración silenciosa son pilares que sostienen la fe. Cada práctica diaria es una forma de decir, Señor, confío en ti más que en mi rutina. El primer hábito que fortalece la fe es la oración sincera. No una oración repetitiva ni elaborada, sino un diálogo continuo con Dios. Orar no es solo hablar, es abrir el corazón. Es el momento en que el alma reconoce su dependencia. En la oración la voluntad se rinde, la mente se ordena y el corazón descansa. La oración es el oxígeno del espíritu.
Sin ella el alma se debilita. El segundo hábito es la meditación diaria en la palabra. Leer las Escrituras no debe verse como un deber, sino como un encuentro. Cada versículo tiene poder para renovar la mente y traer dirección. La palabra de Dios es un espejo que muestra quién eres, pero también un faro que muestra hacia dónde vas. Quien medita en ella, como dice el Salmo capítulo 1, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo. El tercer hábito es la adoración constante. No solo cantar, sino reconocer la grandeza de Dios en cada aspecto de la vida. Adorar mientras trabajas, mientras respiras, mientras esperas. La adoración cambia el ambiente interior. Lo que era ansiedad se convierte en paz. Lo que era carga se convierte en ofrenda. El alma que adora encuentra fuerza, porque aprende a mirar a Dios más que al problema. El cuarto hábito es la gratitud. Agradecer transforma la perspectiva. Cuando das gracias, incluso por lo que no entiendes, activas una fortaleza interior que disuelve la queja y apaga la angustia. La gratitud abre los ojos a la fidelidad de Dios que a menudo se pasa por alto. Cada respiración, cada amanecer, cada oportunidad es un recordatorio de que Él sigue contigo. El quinto hábito es el silencio espiritual. En un mundo lleno de ruido, aprender a callar ante Dios es una muestra de madurez. En el silencio, el alma escucha lo que la prisa no deja oír. Dios no siempre habla con truenos, muchas veces susurra. El silencio permite reconocer su voz entre las mil voces del mundo. Es en esa quietud donde la obediencia se afina y la fe se fortalece. El sexto hábito es la rendición diaria. Cada mañana, al abrir los ojos, el alma debería repetir: Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Esa entrega constante evita que el corazón se endurezca. Rendir el control no es debilidad, es sabiduría. Cada día trae nuevas decisiones y rendirlas a Dios antes de actuar mantiene el camino seguro. El séptimo hábito es el perdón continuo. Nada apaga más la fortaleza interior que el rencor. Perdonar no significa justificar el mal, significa liberar el alma del peso del pasado. Cuando perdonas, cierras la puerta al resentimiento y abres espacio para la paz. El perdón constante es una forma de obediencia que purifica el corazón y fortalece el espíritu. El octavo hábito es el descanso en la confianza. Aprender a detenerse, a respirar, a no intentar resolverlo todo. La fe no siempre se demuestra haciendo, también se demuestra descansando. Dios no deja de obrar cuando tú dejas de moverte. En el reposo, el alma se alinea con su ritmo. Descansar no es rendirse, es reconocer que la fuerza real no depende del esfuerzo humano. El noveno hábito es la generosidad. Dar sin esperar, servir sin aplausos, ayudar sin reconocimiento. Cada acto de generosidad refuerza el carácter de Cristo en nosotros. La generosidad es la evidencia visible de un corazón confiado. Quien sabe que Dios provee, no teme compartir. El décimo hábito es la reflexión diaria. Revisar el corazón, evaluar los pensamientos, confrontar las intenciones. La introspección guiada por el Espíritu Santo evita el desgaste del alma. Reflexionar permite ajustar el rumbo, pedir perdón, agradecer y volver a comenzar con dirección. Josué aprendió a practicar estos principios, no por costumbre sino por convicción. Cada mañana buscaba la dirección divina antes de dar un paso. Su éxito no dependió de su fuerza militar, sino de su conexión espiritual. La presencia de Dios era su estrategia. Su secreto no era su espada, era su comunión. El alma que cultiva hábitos de presencia no necesita señales para creer, porque la fe se vuelve natural. La relación diaria con Dios transforma la obediencia en gozo. Lo que antes costaba, ahora fluye. Lo que antes era sacrificio, ahora es deleite. La constancia convierte la disciplina en placer espiritual. El alma fortalecida no busca a Dios, solo en el dolor. Aprende a encontrarlo en los detalles cotidianos.
en la sonrisa de un ser querido, en la paz después de la oración, en la calma del atardecer. La presencia de Dios no está reservada para los templos, habita en los corazones que lo buscan con sinceridad. Los hábitos espirituales no son cadenas, son alas. No limitan, elevan, no imponen, liberan. Cada oración, cada lectura, cada acto de fe construye un refugio interior donde el alma se fortalece. Con el tiempo, esos hábitos se convierten en reflejos naturales. Ya no necesitas forzarte a confiar, porque tu confianza se vuelve parte de ti. Dios no busca perfección en estos hábitos, busca sinceridad. No mide el tiempo que pasas orando, sino el amor con que lo haces. No se fija en cuántas páginas lees, sino en cuánto de su palabra transformó tu corazón. No espera ritos, espera relación. La constancia en la presencia de Dios da claridad a la mente, firmeza a las decisiones y paz al corazón. Las tormentas pueden seguir, pero ya no desordenan. Los cambios llegan, pero ya no asustan. Porque el alma que habita en su presencia encuentra equilibrio en medio de lo impredecible. El alma obediente se hace fuerte porque aprende a vivir conectada al origen de la fuerza. Esa conexión no se activa solo en los momentos de necesidad, se mantiene encendida todos los días. La obediencia no es un acto aislado, es un estilo de vida sostenido por la relación diaria con Dios. La fortaleza que viene de la presencia no grita, se manifiesta en calma. Es la serenidad del alma que sabe que está bajo cuidado divino. Es la seguridad del corazón que ha hecho de la oración su casa. Es la quietud del espíritu que ya no depende del resultado para tener paz. Cuando cultivas estos hábitos, la confianza deja de ser esfuerzo y se convierte en naturaleza. Ya no luchas por obedecer, obedeces porque confías. Ya no te esfuerzas por creer, crees porque has visto su fidelidad. Y en esa madurez espiritual florece una fortaleza que no se apaga. El alma que habita en su presencia no teme el futuro, porque cada día lo entrega antes de empezar. No teme al fracaso, porque sabe que Dios puede usarlo para enseñar. No teme a la soledad, porque ha aprendido que su compañía llena todo vacío. Practicar la presencia de Dios no es tarea de santos perfectos, es privilegio de hijos amados. Cada respiración puede convertirse en oración, cada momento en adoración. Cuando la vida se vive así, todo se transforma. El miedo se disuelve, la ansiedad se calma, la fe se expande. El secreto de la fortaleza de Josué fue este: no se apartó de la palabra ni de la presencia. Guardó ambos tesoros con celo y por eso venció. Su ejemplo nos enseña que quien se aferra a la voz de Dios nunca pierde el rumbo. La constancia en la comunión es el cimiento de toda victoria espiritual. Habitar en la presencia diaria es vivir en paz en un mundo en caos. Es caminar con dirección cuando otros vagan sin rumbo. Es tener certeza en medio de la confusión. Y cada vez que eliges volver al silencio, orar, agradecer o rendirte, estás construyendo un muro invisible que protege tu alma. El hábito de la presencia no te libra de los desafíos, pero te enseña a enfrentarlos con serenidad. Te convierte en testimonio vivo de que obedecer y confiar no son teorías, son fuerzas que transforman la vida desde dentro. La vida espiritual no se mide por la ausencia de problemas, sino por la presencia de confianza en medio de ellos. Dios nunca prometió un camino fácil, pero sí aseguró compañía constante. La fortaleza del creyente no nace de su capacidad, sino de su comunión. Por eso, cuando el alma aprende a obedecer y confiar, entra en una dimensión donde el miedo pierde fuerza y la fe se vuelve su lenguaje natural. El mensaje que Dios entregó a Josué no fue un consejo, fue un mandato acompañado de promesa. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No era una sugerencia para tiempos tranquilos, era una instrucción para momentos inciertos. Dios sabía que la tierra prometida no se conquistaría con espada, sino con obediencia.
Sabía que las murallas no caerían por fuerza, sino por fe. Y sabía que la fortaleza de su siervo no dependería del número de soldados, sino de la certeza de su presencia. Josué entendió que la obediencia era el verdadero escudo, que la confianza era el arma invisible que abría puertas imposibles, que el poder no estaba en lo que él podía hacer, sino en lo que Dios podía manifestar a través de su fidelidad. Esa revelación lo transformó. Cada palabra, cada paso, cada decisión se convirtió en un acto de fe. Su vida fue una respuesta viva al mandato divino. El alma que aprende a obedecer y confiar experimenta una fortaleza que no se apaga. No se trata de una emoción temporal, sino de una paz permanente. Esa paz no viene del mundo, viene del cielo. No depende de los resultados, depende de la relación. Cuando sabes que Dios está contigo, ya no temes lo que venga, porque entiendes que su presencia es suficiente. La verdadera fortaleza no se demuestra en la ausencia del temor, sino en la decisión de avanzar a pesar de él. Ser valiente no significa no tener miedo, significa creer más en la promesa que en la amenaza. La valentía no es un rasgo del carácter, es una consecuencia de la confianza. Dios no pidió a Josué ser fuerte por sí mismo, le ordenó ser fuerte en él. Le recordó que la valentía no nace de la autosuficiencia, sino de la dependencia. El Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa frase no solo consoló su corazón, también lo capacitó. Porque donde habita la presencia de Dios, habita el poder de permanecer. Cada vez que el alma decide obedecer, el cielo responde con respaldo. Cada vez que el corazón elige confiar, el Espíritu Santo refuerza su fe. La obediencia activa el propósito y la confianza sostiene el proceso. No hay fortaleza sin estos dos pilares. Obedecer sin confiar produce agotamiento. Confiar sin obedecer produce pasividad. Pero cuando ambos se unen, el alma alcanza plenitud. El creyente que camina en obediencia y confianza no se quiebra con las pruebas. Puede doblarse, pero no se rompe. Puede llorar, pero no se rinde. Puede caer, pero no se queda en el suelo. Porque la promesa de Dios no lo abandona. La voz del Padre lo levanta y le recuerda: esfuérzate y sé valiente. La fortaleza espiritual no se construye en un día. Se forja en los pasos diarios de fidelidad, en las oraciones silenciosas, en las lágrimas que se convierten en clamor, en las decisiones que parecen pequeñas pero sostienen el alma. Cada obediencia abre una puerta. Cada acto de fe en lo invisible fortalece lo eterno. Dios sigue hablando con la misma ternura y autoridad con la que habló a Josué. A cada corazón temeroso repite el mismo llamado: no temas ni desmayes, no temas a la soledad, porque mi presencia te acompaña. No temas al fracaso, porque mi gracia te sostiene. No temas al futuro, porque yo ya estoy allí. No desmayes, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El alma que confía no busca comprenderlo todo, busca caminar bajo dirección. No necesita ver el camino completo, le basta con saber quién ilumina el siguiente paso. La fe no pide explicaciones, pide obediencia, y en esa obediencia el alma descubre la fortaleza más pura, la de depender completamente de Dios. Cada palabra del versículo de Josué encierra una promesa eterna. Mira que te mando que te esfuerces. Esfuerzo no significa lucha solitaria, significa persistencia bajo su mirada. Y seas valiente. La valentía no es fruto del orgullo, sino de la comunión. No temas ni desmayes. El miedo puede llegar, pero no debe quedarse, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa es la garantía que da descanso al alma. La revelación final de este mensaje es clara. La fortaleza no es un resultado, es una relación. No se obtiene por mérito, se recibe por rendición. La obediencia no busca reconocimiento, busca propósito. La confianza no exige garantías, se apoya en la fidelidad de aquel que nunca falla. Dios no cambia. El mismo que acompañó a Josué acompaña hoy a cada creyente que se atreve a obedecer.
Su presencia sigue cruzando desiertos, derribando muros y guiando pasos. Su palabra sigue viva, sigue hablando, sigue sosteniendo. Y cada vez que alguien dice sí a su voluntad, el cielo se alinea a favor de su vida. El alma obediente no se confunde cuando las cosas no salen como esperaba. Sabe que Dios no falla en sus tiempos. Sabe que incluso el silencio divino es una forma de guía. Sabe que la espera no es abandono, es preparación. Esa comprensión libera el corazón de la ansiedad y lo ancla en la confianza. El secreto de la fortaleza no está en cuánto puedes resistir, sino en cuánto confías mientras resistes. La fuerza humana se agota, la divina se renueva. La obediencia humana se cansa, la guiada por el Espíritu se fortalece. Por eso, cada vez que tu alma se sienta débil, recuerda la promesa. El Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa promesa no depende de tu estado de ánimo ni de tu perfección. Depende del carácter inmutable de Dios. Él no retrocede cuando fallas, no se aleja cuando dudas, no abandona cuando temes. Su amor te sigue, te cubre y te levanta. Esa fidelidad es la base de toda fortaleza verdadera. La vida del creyente no está exenta de lágrimas, pero cada lágrima derramada en obediencia se convierte en semilla de fortaleza. La fe no evita los vientos, los convierte en impulso. La confianza no elimina las pruebas, las transforma en testimonio. Dios no busca héroes, busca corazones dispuestos. No necesita perfección, necesita obediencia. Porque un corazón obediente vale más que 1000 estrategias. Un alma que confía puede mover montañas sin levantar la voz. Una vida rendida tiene más poder que 1000 discursos. El alma que obedece y confía habita en una paz que el mundo no comprende. Ya no necesita reconocimiento porque su valor está en su presencia. Ya no busca explicación porque su fe es su evidencia. Ya no vive en temor porque su refugio es eterno. Cada vez que repites las palabras del pasaje central, las promesas de Dios se activan en ti. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Es un recordatorio de que el esfuerzo no se hace solo. No temas ni desmayes. Es una orden que corta la raíz del miedo. Porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es la garantía más poderosa que existe. Dios está contigo en el amanecer y en la noche oscura. Está contigo cuando avanzas y cuando esperas. Está contigo cuando entiendes y cuando solo puedes confiar. Está contigo cuando ríes y cuando lloras. Esa constancia es su naturaleza. Su fidelidad es la fortaleza de los que obedecen. Hoy, el alma que escucha este mensaje puede descansar en una verdad eterna. Dios no ha cambiado su promesa. Aún ordena que te esfuerces, aún te llama a ser valiente, aún te invita a no temer y aún promete acompañarte donde quiera que vayas. Esa palabra sigue viva, sigue respirando, sigue sosteniendo a los que creen. La revelación final es esta. No necesitas una fe perfecta, necesitas una fe presente. No necesitas entender el plan, necesitas seguir la voz. No necesitas eliminar el miedo, necesitas recordar la promesa. La fortaleza que buscas no está fuera, está dentro, y su fuente es la presencia de Dios. Y así, como Josué cruzó su Jordán confiando en la promesa, así también cada corazón obediente cruzará sus propias aguas. No por fuerza ni por poder, sino por la fidelidad del Espíritu de Dios. Porque aquel que se esfuerza y es valiente, aquel que no teme ni desmaya, aquel que obedece y confía, vivirá bajo la plenitud de esta palabra eterna. El Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas.